Como saben, encuestar es una ciencia y cuando encuestas, pues desgraciadamente mucha gente desconfía de las encuestas y dice, las encuestas no dicen lo que le conviene al encuestador. En nuestro caso, literalmente, vivimos de que la gente sepa que nosotros no tenemos una preferencia o un gusto. Lead Data está con nosotros, como saben, ella hace encuestas de mercado, así que sus clientes creo que 90 y pico % no tienen que ver con política, quizás sí más, ni son candidatos ni nada por el estilo, así que por eso la tenemos con nosotros, Lourdes Fernández, también conocida como la chica de las metaglasses. Eh, Hola Jay. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, en mi cumpleaños, para que Feliz tú veas, ¿ves? cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Me debes un almuerzo de cumpleaños entonces. Sí, Este, definitivo. Pero nada, ok, antes que todo, quiero, o sea, sé que tú encuestas mensualmente la favorabilidad de la candidata, es decir, la funcionaria, no la candidata, debí decir. O sea, tú estás encuestando mensualmente la funcionaria y la opinión pública sobre la funcionaria, que esto es lo que se encuesta en los Estados Unidos sobre la favorabilidad de Donald Trump, independientemente de si va a ser candidato o no, que en este caso pues se supone que no vuelva a ser candidato por constitución, pero se encuesta recurrentemente la favorabilidad o desfavorabilidad del presidente de los Estados Unidos, pues tú lo que estás haciendo básicamente es traer a Puerto Rico un concepto más científico, más estadístico, menos anecdótico o menos de sondeos. Este tipo de encuestas normalmente se habían hecho históricamente, pero no se publicaban. O sea, no había una entidad que lo publicara y eso es básicamente lo que nosotros estamos haciendo en esta relación que hemos creado, donde tú ya estás publicando algunas de estas encuestas abiertamente. Nosotros lo que hacemos es que la publicamos primero en el Premium y posteriormente la publicamos abierta. Esta es la encuesta que tú haces abierta, las encuestas que hacemos con, ¿verdad? Que son para el grupo Premium, pues esas son solo para el grupo Premium. Así que planteo esto para que sepan la diferencia. Esta es una encuesta que tú publicabas ya y nosotros tenemos el privilegio de que tú no las adelantas para verla, tirarla en el grupo Premium primero, y bueno, entonces después se publica. Las otras encuestas que estamos haciendo pues ya están en el grupo Premium solamente. Y por si acaso, para todos los que puedan ver esto, pues el grupo Premium es básicamente para esto, para costear todos los procesos y, ¿verdad?, procesos legales que estamos llevando, etcétera. Así que gracias a ustedes que son parte del grupo Premium y eventualmente yo creo que el periodismo con esto de inteligencia artificial va a ser bastante por suscripción, pero nada, eso es otro tema para otro día. De hecho, Lourdes, no sé si supiste que Primera Hora va a dejar de imprimirse oficialmente. El Lo vi. viernes fue aparentemente su último día y es un momento de reflexión para la prensa y nosotros en los medios. Pero bueno, ok, este, hablemos de la encuesta y de los resultados, pero antes que todo quisiera preguntarte cómo tú haces estas encuestas para que las personas sepan de lo que estamos hablando. Estas encuestas corren todos los días, estamos en campo, encuestando con diferentes cuestionarios sobre temas socioeconómicos, marcas, políticas, eh, hasta cómo tú te sientes mentalmente. Medimos un montón de cosas bien interesantes para tener tendencias de cómo se va moviendo a través del tiempo cada una de esas variables. Entonces, por ejemplo, en este caso, medimos la favorabilidad de muchísimos diferentes puestos. Publicó lo que es la gobernadora de Puerto Rico todos los meses y cada 3 meses publicó otros funcionarios como el alcalde de San Juan Miguel Romero, Tomás Rivera Chats, Pablo José, etcétera. Así que en este caso, corremos todos los días. Nosotros el 100%, el panel es 100% online, es un panel representativo estadísticamente de todo Puerto Rico. Y pues nada, así hemos estado corriendo por muchísimos años y en este caso, pues todo lo que es política y demás se corre de esa manera. O sea, eso no son anuncios que la gente está cliqueando y se están invitando. Son paneles donde las personas ya son miembros y se invitan a participar a que llenen estos cuestionarios. Y podemos hacer otro programa un día para explicar toda la ciencia behind it. Sería interesante. Decía que me encantaría hacerlo, porque yo creo que nos va a hacer falta a la audiencia entender cómo estos métodos van a empezar a cambiar en todo. O sea, yo creo que la tecnología, con la inteligencia artificial, con la metadata que tenemos, o sea, hay más data que nunca disponible. Este es el nuevo petróleo. Los datos son cada vez más, pero el problema es que los datos por ahí, sin que tenga una metodología científica estadística, pues es nada, es tener un montón
de petróleo, como pasa con Venezuela, ¿verdad? Que tiene el petróleo ahí, pero si no lo sabes usar, si no lo sabes explotar, si no sabes convertir en un producto, pues chévere, qué bueno que tienes el petróleo, tienes materia prima, pero no tienes un producto. Y todos los insumos sirven de poco si no tienes un producto que se derive de eso, ¿verdad? Ok, eso es como tener las vacas, pero no poder hacer hamburgers. Nada, dejémoslo ahí. Ok, Y Jay, lo importante de esto son las tendencias. La única manera que tú puedes ver las cosas es mirando la tendencia. No es que hagas una pregunta y tengas la respuesta y se acabó, sino que mirando la tendencia y lo que pueda estar ocurriendo en tu alrededor durante el transcurso del tiempo, te das cuenta que puede estar impactando, en este caso, la favorabilidad de Jennifer González. y yo presumo que como la mayor parte de tus clientes no son realmente, y la mayor parte de las encuestas que tú haces no son de cosas políticas, pues presumo que también es importante saber el ánimo del consumidor y un poco la política afecta el ánimo del consumidor y el ánimo del consumidor afecta a la política. Eso hay una relación ahí como un poco simbiótica, ¿no? Sí, porque muchas veces vemos que las marcas, pues a veces están preocupadas que si es la salud de la marca o que puede estar ocurriendo el media mix o no están invirtiendo lo que tienen que invertir y no se dan cuenta que a veces hay cambios socioeconómicos que tienen un impacto directo en los hábitos que está teniendo un consumidor con una categoría o con un producto específico. Así que definitivamente mirarlo por ese lente ha sido bien beneficioso para las marcas que trabajamos. Ok, excelente. Y eso me lleva entonces a hablar de esta encuesta en específico, pero quisiera que además de hablar de esta encuesta en específico, viéramos un poco que creo que el ánimo del país, y esto está en la encuesta premium, hay unas edades en particular que están como que más tocadas y yo creo que eso va a haber que puntualizar en esas edades, en ver qué es lo que está pasando. Esa edad de 18 a 24, 18 a 29 años, esa edad de 50 a 64 años, esas edades, lo que estamos viendo tanto en el contenido premium como en el contenido abierto que vamos a ver ahora, eh, son, o sea, son edades que vemos que tienen un tipo de desánimo o de malestar o falta de expectativa de mejora. No sé si tú lo has visto también across en otras encuestas también que tú haces de producto. Varía bastante, pero en temas socioeconómicos y en temas de veras socioeconómicos, más que nada, los más golpeados que vemos son esos que tienen 18, 24 y 55 en adelante. O sea, los jóvenes que están empezando a vivir eh, su calidad de vida, o sea, en términos económicos, cada vez está peor y te dicen que está peor que los pasados años, los pasados 2 años, los pasados 4 años. Y lo mismo ese segmento 55 plus. Así que es bien interesante ver cómo los dos extremos son los más que están golpeando, están siendo golpeados. Y justamente esta es la primera vez cuando publiqué esta gráfica que hice un cruce interesante por ese segmento de edad, porque hay algo bien importante que creo que moving forward, again, viendo las tendencias, va a meritar mirar con una lupa. Así que aquí nosotros en la gráfica tenemos pues la escala que siempre medimos y esa escala del más negativo, que es el porciento más alto que tiene la gobernadora, se hizo ese cruce a la derecha, como podemos ver ahí, por lo que es pues el malísimo, que es el punto más bajo, por los de diferentes segmentos. Y podemos ver, mira, 18-24, 53% y 55 plus, 53%. O sea que más de la mitad te están mencionando esa métrica negativa, todavía un overindex de la media, que es 42%. Así que Ver que esas edades es bien interesante porque ver que las edades de 18 a 24 y 55 en adelante son las edades particularmente más afectadas, te hace saber que hay un grado de, por ejemplo, esa gente de 55 años es gente que está a punto del retiro o en el retiro y ve una situación económica, presumo yo, de costo de vida, que es lo que ve, y lo digo realmente, no, esto está en el contenido premium, ¿verdad? Los que pagan el contenido premium como miembros, gracias a ustedes por ser parte. Todos ustedes han visto que de eso, hemos visto cómo las personas están bien preocupadas con el tema de su retiro y qué va a pasar en los próximos años. Vemos que la mayor parte de la población baby boomer particularmente ya le quedan 3, 4 años para retirarse esa generación que va ya en ese periodo. Así que esas personas están preocupadas por qué va a pasar en los próximos años. Y particularmente entonces esos 18 a 24 años, que son la población que va a decir que está diciendo, ay, dónde, y qué casa voy a poder comprar, qué casa voy a tener. Y también que está mucho en las redes sociales comparando su estilo de vida con, ¿verdad? Con lo que ve en las redes, porque la verdad es que comparamos el cómo yo me siento y cómo yo vivo al lado de lo que yo veo que en las redes. Por ejemplo, yo no vivo aquí y tú ves esto aquí y dices, wow, Jay le va bestial. Este, pero esto me lo prestaron. Así que, este, así que nada, pero es un ejemplo. Eso dicen los libros. Ok, so, en cuanto a estos números y estos datos, vemos la tendencia de que malísimo vuelve a afectarse. Es decir, que, ¿qué pasó entonces en noviembre, en octubre y noviembre, que vimos una mejoría en diciembre y ahora
vemos que como que regresa el bajón después en enero y febrero. Pues mira, yo no diría tanto mejoría, o sea, los números siempre han estado negativos, mucho más negativos de lo que yo he medido en términos de, llevo más de 20 años midiendo este tipo de cosas y son números negativos para un año y entrando un segundo año en su puesto, pero lo que vimos en, yo diría más noviembre y diciembre fue como una leve mejoría de ese malísimo acomodándose más malo o en neutral, no se tocó el lado excelente o bueno, sino que fueron cambios más en ese lado negativo a menos negativo o un espacio más de neutral. Hay muchos factores que medimos en diciembre, por ejemplo, cuando ella anunció que Luma se iba de Puerto Rico, eso tuvo era una de las razones por las cuales el consumidor mencionaba o la persona mencionaba que le daba esa puntuación que un poquito mejor que antes y pues ese poquita esperanza hacía que no marcara algo tan negativo, pero lo que estamos viendo es que no es una tendencia, simplemente volvieron los números a lo que estaba antes. Así que hubo un spike y por eso lo que hablamos originalmente es bien importante medirlo todo el tiempo para mirar qué pueda estar ocurriendo en el mercado, dónde sube, dónde baja, y qué pueda estar ocurriendo, que a quien mira, este es el desempeño de ella. No estamos viendo a Jennifer González como persona, sino su favorabilidad en el puesto de gobernadora de Puerto Rico. Ok, y eso precisamente quería preguntarte ahora, esto como la persona, cuando tú ves estos números tú los contrastas entonces, presumo yo, tú has trabajado con personas en política como candidatos alguna vez, como para ver cuando ven estos números, dicen, ok, esto es lo que la gente piensa de mí como funcionario, pero hace una separación entre el funcionario y la candidata, hace una diferenciación entre el candidato y el partido, porque quizás viendo estos números, tú pienses, esta persona no tiene posibilidad de ser un candidato, pero dentro del partido quizás no la gente no lo ve así necesariamente, o me equivoco. Sí, pudiese ser, o sea, aquí al final del día la personalidad de ella y su favorabilidad en su desempeño son dos cosas aparte, son variables totalmente diferentes. Hay correlación directa, por ejemplo, en puestos como Pablo José, donde no muchas personas saben lo que hace el comisionado residente, pues ahí hay una como que salpica la personalidad porque te van a dar un rating más a ti como persona que el puesto porque no entiendo lo que estás haciendo. Aquí al revés ocurre. El hecho de que la favorabilidad de ella está tan negativa en términos de su desempeño impacta a ella como persona, porque entonces se arrastra esa favorabilidad a su persona. Ok, y una pregunta, si tuvieras estos números, pensarías, y obviamente yo no pretendo que tú digas si va a ser candidato o no, o si debería ser candidato o no, pero sí mi pregunta sería, si tú ves estos números, el regresar o el ver que vuelven a subir los malísimos, vuelven a subir los malos, eh, te da a entender entonces que la candidatura o la posibilidad de una mejoría en la percepción se va cementando. O sea, que no es que, digamos que la percepción es realidad, como tú mencionabas ahorita. So, cuando tú ves estos números, tú empiezas a tener que tener, o sea, cómo tú cambias la percepción sobre un producto, por ejemplo, que es esto, y en caso de un político que es un producto, cómo cambiar eso es lo que presumo yo que los estrategas de ellas tendrían que estar viendo ahora mismo. Eso te iba a decir, en términos de lo que hemos estado midiendo desde desde el comienzo, desde que ella empezó, nunca hubo un honeymoon stage, nunca vimos ni esa oportunidad que la persona dijera, bueno, déjame darle la oportunidad a ver cómo va. Siempre vimos números neutrales a negativos, pero se fueron moviendo más a negativo, más a negativo, más a negativo. Cada mes iba, o sea, la tendencia es que cada vez iba más a negativo, más a negativo. Ya noviembre y diciembre vimos una leve mejoría de malísimo a malo o de malo a neutral, pero esa tendencia negativa se ha mantenido constante. O sea, no ha habido un cambio, por el otro lado, al revés, no. Ha sido más como bajando y bajando y bajando y bajando y se estancó en ese punto negativo. Y en cuanto hmm, ¿habías visto estos números anteriormente? Porque a mí lo que me sorprende de estos números es que no, y no sé, de hecho, creo, y quiero ser aquí lo más justo, porque cualquier persona puede pensar que yo tengo una posición sobre la gobernadora, pero estoy tratando de pensar que quizás estamos en una era donde se acabaron los honeymoons, porque hoy día todo el mundo está con satisfacción inmediata e instantánea. O sea, es bien difícil tú darle a la gente algo que no requiera satisfacción inmediata o instantánea, porque vivimos en la era de la dopamina, donde yo scrollear en mi celular es un hit, una expectativa de hit todo el tiempo. Así que tener una posibilidad real de satisfacer a la persona en cuanto a una candidatura y esperar a que haya resultados favorables, está un poco difícil. La primera pregunta que hiciste, he visto de todo, Jay, en todos los años que llevo trabajando la política, he visto cosas totalmente negativas, da un giro 180, o sea, he visto de todo, o sea, dependiendo del equipo, la estrategia, lo que ocurra en el mercado, lo que pueda estar impactando
de manera positiva o negativa, pues los números pueden cambiar, o sea, todavía está temprano, está en su segundo año. Esto, yo lo que estoy midiendo es que desde que ella comenzó, no ha habido como ninguna, en la cabeza del puertorriqueño, su trabajo es cada vez peor, su desempeño como gobernadora es cada vez peor. Entonces, no veo nada, vi unas cositas que cambiaron en noviembre y diciembre, puntuales, que no no fueron tendencias como mencioné. Habría que ver el equipo lo que esté trabajando, por ejemplo, yo estaría trabajando mucho más en conectar con lo que la gente realmente está viviendo en el día a día, ponerse en su lugar, entender un poco más esa realidad y no sé, yo pienso que hay como una diferencia, hay una desconexión entre el puesto y todo lo que está ocurriendo en el gobierno y la realidad que el puertorriqueño todos los días vive, en especial estos dos segmentos, 18-24 y 55 plus, todavía más en esos dos segmentos. Sí, y de hecho, en esos dos segmentos en particular, por ejemplo, ahora mismo estaba la reforma contributiva discutiéndose, donde se está planteando la posibilidad, y de hecho te iba a decir que me gustaría que pusiéramos eso en una de las próximas encuestas, si en Puerto Rico la gente estaría a favor. Yo pienso que deberíamos hacer un referéndum donde se vote a favor o en contra de cambiar el modelo contributivo a un modelo contributivo de la base del IVA, aumentarla y cambiar el impuesto a la propiedad, como es en los estados de Estados Unidos, pero quitar el impuesto al ingreso o disminuirlo sustancialmente. Hay una propuesta ahora mismo de bajar el impuesto al ingreso a 4% para todo el mundo, mientras que básicamente un flat, mientras que entonces sería poner el IVU a 10%, pero ampliar la base, o sea, aumentar las cosas que pagan IVU y entonces poner entonces el impuesto a la propiedad. Así funcionan los estados, ¿verdad? Así funciona en Estados Ujú, Unidos, donde los impuestos a la propiedad y consumo es lo que pagan los estados y obviamente a nivel federal son los impuestos al ingreso. Y me gustaría encuestar eso, o sea, saber, porque ahora mismo la Junta le dijo que sí a una propuesta que había de desarrollo económico de bajar los impuestos al ingreso pero aumentando obviamente el consumo o la base del impuesto al consumo y quitar exenciones, eh, y obviamente el impuesto a la propiedad. Entonces, eso, el país no está, o sea, la gobernadora aparentemente lo descartó porque sabemos que la gente 55 plus no va a querer un aumento en la base porque no, son personas que ya no llenan necesariamente planilla, así que dicen, adiós, espérate, pero es que a mí no me conviene eso porque yo a nivel de planilla, pues yo no lleno planilla, así que vas a bajarle a los trabajadores, pero yo que soy una persona que ya está en el sector de retiro y seguro social, pues no quiero pagar más impuestos al consumo ni a la propiedad. Por otro lado, pues ujú. entonces, si tú dices, pues yo estoy en esa posición, por otro lado, pues, ajá, ¿y qué trabajador te va a atender en tu casa? ¿Qué trabajador se va a quedar? O sea, ¿qué trabajador va a atenderte como médico, como, ¿verdad? Terapista, etcétera? So, presumo yo que parte de lo que tú haces en una encuesta es cuando ves estos números, dices, pues 55 plus, no está satisfecho conmigo si le pongo un impuesto al consumo más alto o un impuesto al consumo que aplica más cosas y impuesto a la propiedad, pues olvídate, pierdo la primaria y se acabó el evento. So, Ahí son estrategias bien puntuales. Yo que llevo tantos años trabajando en la política, son estrategias súper puntuales para mover 1% aquí, 1% allá. Las edades son importantes, los temas son bien importantes, que le importan a todos los temas varían por segmentos de edad. La economía y el bolsillo es el tema número uno, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos también. La crisis económica. Y lo vemos, el impacto en el día a día del puertorriqueño. ok, por último, estos números que tú estás viendo también creo que en parte son, o sea, la necesidad de satisfacción inmediata. También es que vimos a Donald Trump que llegó y de inmediato hizo un sweeping y empezó, y la gente en Puerto Rico compara a la gobernadora con el presidente. O sea, yo sé que obviamente el presidente es el presidente, pero la perspectiva es que vino un presidente y tenía un plan y empezó a hacer mil cosas y con las que tú puedes estar en desacuerdo, como atacar Irán. Pero pues vino con un plan, vino con esto es lo que yo voy a hacer y todos los días está haciendo algo, mientras que la gobernadora de Puerto Rico, pues es como que vamos a ver qué pasa. No lo comparan, fíjate, no veo ese comparativo. El hecho de que ella esté a favor de Trump sí ha sido algo también negativo a la percepción de la gente, porque en Puerto Rico la percepción de Trump es muy negativa. Entonces, pues se ha arrastrado por ahí, pero no he escuchado mucho ni he medido mucho ese comparativo. La gente, te digo, el puertorriqueño está pasando por tanto, o sea, en términos de económicos, en el día a día, en lo más básico que hay otras cosas que a veces uno le pone prioridad que no necesariamente son las que la gente le importa. Lo que va a mover esa aguja en favorabilidad no va a ser lo que a lo mejor están haciendo, Alguno te haya preguntado qué es relevante o importante y que te haya preguntado. ¿no? Yo creo que cubrimos todo. La primera vez que publico las edades porque me parece importante empezar a verlo también por ese cruce en específico. Porque entre hombres y mujeres hay bastante similitud.
pero en el segmento de edad hay diferencias muy puntuales. Definitivamente. Sí, y vemos una tendencia a que el número por ejemplo, de excelente vuelve a ser el número que era en la base original, y si vemos los Exacto. números de bueno, lo mismo, o sea, entonces vemos que hay una consistencia, o sea, hay una tendencia a básicamente regresar a esos números de lo que estaba en neutral, volver a malo y volver a malísimo. Así que de nuevo, la gente que estaba neutral, vamos a ver qué pasa, volvió a ver, esto no cambió nada, vamos para lo mismo. Me recuerda un poco cuando uno vuelve con la ex, que le da un break así, tú dices, wow, ahora es que vamos para encima, vamos a darle esta vez. Y 2 meses después, como que, volvimos a la borrachera y volvimos otra vez el mujeriego o lo que sea. Podría ser ese comparativo, sí, pero mira, Jay, hace un año, estos números de hace un año a hoy son bien diferentes. Hace un año estaba mucho mejor que ahora. Igual negativo, neutral, como mencioné, nunca hubo un honeymoon stage, pero de hace un año a ahora, eso es un comparativo bien interesante, que los invito a que vayan a la página de X y vean la gran diferencia que hay entre hace un año y hoy, porque se ha publicado todos los meses desde que empezó. Así que vamos a ver, siempre hay tiempo de todo y ahí me imagino que el equipo de ella estará trabajando para tratar de, hopefully, siempre el beneficio del puertorriqueño. Tu cuenta de ex en Lead Data en Twitter, o sea, Esa ex, Lead Data PR, Lead Data LAT, PR. Si quieres, me la envía y yo la puedo te la publicar, paso, si las perfecto, tienes, te lo agradezco y la publicamos con mucho gusto y así para que pues, vean la bueno, diferencia. Les hacemos la asignación antes. Yes. gracias Lourdes, gracias. Gracias a ti, Jay. Gracias por darme tu regalito de cumpleaños. Feliz Gracias por sacar cumpleaños. este rato para mí. Gracias, Siempre. gracias. Thank you. A ti. Gracias. Gracias a todos. Suscríbanse a nuestro canal Premium y también, obviamente, a nuestro canal abierto J Fonseca PR y jfonseca.com de Canal Premium. Muchas gracias. Lourdes Fernández de Big Data. Bienvenido a La Resistencia. Este es nuestro contenido premium. Pero por si te llegó sin que estés suscrito, puedes suscribirte entrando a jfonseca.com/premium. Ahí te va a llevar a YouTube y desde tu cuenta de Gmail, por si acaso, esto no es para hacer sacrificios. Si suscribirte es un sacrificio para ti, no lo hagas. Pero si quieres tener acceso a los datos, te esperamos. Mencionamos encuestas, investigaciones, información exclusiva, primero en nuestro canal Premium. Y es que mientras otros especulan con los datos, nosotros los leemos.